Ya, seguimos revisando información de la contingencia. Harta contingencia hay también en materia económica. El próximo lunes la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados votará el proyecto de reforma previsional. ¿Cuál será la posición de la democracia cristiana? Para conversar del tema nos acompaña justamente el diputado de C, Raúl Soto, quien además es presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Lo decíamos en la presentación. ¿Cuál va a ser la posición de la democracia cristiana? Porque como fue en la reforma tributaria, esa vez en la Comisión de Hacienda, como que la democracia cristiana tiene la llave para la idea de legislar. Bueno, efectivamente, no sé si la llave, yo creo que la llave hoy día, más que la democracia cristiana, la tiene el Ejecutivo, ¿ya? ¿Verdad? El Ejecutivo es quien pone la urgencia, es quien pone las indicaciones, quien pone los proyectos en materia previsional, y nosotros lo que hemos hecho, tanto desde la democracia cristiana como también desde la mesa técnica de la oposición, es hacer propuestas, poner ideas sobre la mesa y sobre eso ver si hay posibilidad o no de construir algún tipo de acuerdo en esta materia, y de eso va a depender efectivamente nuestra votación el día lunes. ¿Ha habido algún tipo de flexibilización, acercamiento con el gobierno, con el ministro de Hacienda Felipe Larraín o con el ministro de Trabajo Monkever? A ver, yo creo que el lunes pasó algo positivo, ¿verdad? Más allá del hecho de que finalmente no se pudo dar, el día jueves, perdón, no se pudo dar la votación, ¿verdad? Y se trasladó para el lunes. Lo positivo, lo que yo resalto al menos, es que tenemos un gobierno que se abrió a la posibilidad, ¿verdad?, de incorporar elementos que nosotros estábamos planteando desde la oposición y desde la democracia cristiana. Yo creo que es relevante que, por ejemplo, un gobierno de derecha esté disponible en esta etapa legislativa a decir que va a incorporar un actor público, un órgano público, a la administración de la cotización adicional. Yo creo que ahí hay un elemento que es bastante relevante, que lo estábamos pidiendo. O sea, se abre se abre una opción más para los cotizantes de AFP, que aparte de las 6 AFP, que ya son 7 porque se va a sumar una séptima que es AFP 1, ¿va a existir una AFP estatal de alguna forma para que sea comisión? ¿Cuál es la figura que es lo que tienen ustedes? Ese es el punto. Nosotros lo que hemos dicho es que lo que llevó el día jueves a la comisión el ministro Larraín, el ministro Monkever y el ministro Blumer son buenas intenciones. Es voluntad al diálogo y a abrirse a la posibilidad de incorporar cosas más concretas, pero fueron anuncios solamente genéricos. Entonces nosotros lo que hemos dicho desde la oposición, bueno, hoy día necesitamos algo escrito que podamos analizar en primer lugar, que podamos estudiar para llegar con un fundamento a nuestra decisión legislativa del día lunes. Y por ejemplo, cuando se anuncia que se van a abrir a la creación o a la posibilidad de una institución pública en la administración de los ahorros previsionales, tenemos que ver efectivamente cuáles son las posibilidades y hacia dónde queremos avanzar. Primero es cuál es la fórmula, ¿verdad? Ya. Nosotros no creemos, por ejemplo, que una fórmula adecuada sería una AFP estatal. Ya. Eso no cambia en absolutamente nada el problema de fondo, que es el ahorro individual, ¿verdad? Nosotros creemos que hay que avanzar en otra dirección. Entonces tenemos que ir viendo un poco cosas más concretas, cuáles van a ser las fórmulas que podemos abarcar en la tramitación en particular, pero tiene que estar más o menos definido en esta instancia para poder avanzar. Diputado, ¿qué otro punto ha cedido la moneda o se ha abierto a discutir? Aparte del tema de un elemento estatal, podríamos decir, la administración. A mí lo que me gustaría que de aquí al lunes ocurriera, Andrés, para en definitiva poder destrabar esta votación, es que el gobierno fuera mucho más claro en el corazón de lo que estamos planteando, no solamente desde ahora, desde el trabajo técnico de la DC y también de la oposición, sino que de un diálogo social que se viene dando hace décadas en distintas mesas técnicas, en distintas comisiones técnicas, ¿verdad?, de distintos gobiernos en materia previsional, y que hice relación con avanzar en solidaridad. No solamente estamos hablando de subsidios estatales, pilar solidario, estamos hablando de pilar contributivo. Que parte de este 4% o que sea una mayor contribución, parte de eso vaya a un fondo solidario, tal como lo planteó en la reforma que planteó la presidenta Bachelet en 2017. ¿Eso es lo que están planteando? Bueno, efectivamente, hay distintas fórmulas. Mire, lo que dijo el ministro Larraín en la comisión el día jueves es que el gobierno estaba disponible también a avanzar en materia de solidaridad. Hay una pequeña isla de solidaridad en el proyecto del presidente Piñera. ¿Cuál es esa isla? Y que es el 0,2% del seguro de dependencia. Yo creo que esa isla es una cosa muy importante que podría resaltarse y ver si efectivamente podemos avanzar mucho más allá, ojalá llegando al 4,2%, y a partir de esa cotización adicional, ¿verdad?, que sea repartida a través de una fórmula solidaria, ya sea reparto, ya sea fondo solidario, ya sea seguro solidario, la fórmula específica
específica la podemos ver, la podemos construir, la podemos trabajar, pero necesitamos ahí un lineamiento, una bajada que venga del presidente de la República a sus ministros y de sus ministros con compromisos concretos con la oposición. Diputado, uno ve al presidente de la República, aparte de esta carta que enviaron al diario El Mercurio prominentes economistas, ex autoridades ligados a la nueva mayoría, a la concertación, por ejemplo, el exministro Rodrigo Valdés, también la economista Andrea Repeto. Aparte de eso, uno ha visto que el presidente de la República de diferentes formas se ha acercado, por ejemplo, a execonomistas, exministros, Alejandro Foxley y otros del famoso CIEPLAN, este centro de estudios siempre ligado a la democracia cristiana. De una forma uno ve al presidente de la República que está, como se dice en jerga parlamentaria, pirquineando en la zona un poquito demócrata cristiana. ¿Por dónde, qué es lo que está buscando el presidente de la República y cree que eso le puede hacer, entre comillas, daño al trabajo que están haciendo ustedes? Yo creo que efectivamente equivocan el diagnóstico y el camino que están tomando. Yo creo que si creen que eso contribuye a buscar los acuerdos que se requieren, que son en el Congreso, en el Parlamento, en las comisiones, ¿verdad? Y no fuera con los técnicos de los distintos grupos de estudio, en fin, y ni siquiera con la democracia cristiana. Yo creo que aquí lo que se necesita es que, en definitiva, sienten base de un acuerdo político social amplio en base a las contrapropuestas que hicimos de la oposición. Yo sé que hay espacio, vi voluntad de parte de los ministros, lo que necesitamos son cosas más concretas y aquí nadie va a determinar desde afuera cuáles van a ser nuestras posiciones políticas. Pese a que haya sido un exministro de Hacienda, pese a quien haya sido. Absolutamente. Además hay gente que tampoco ha estado muy activa en el debate previsional que se viene dando desde octubre del 2018 y que ahora en un almuerzo, ¿verdad?, en una foto de última hora, vienen a opinar sobre un tema que venimos discutiendo hace bastante rato. Eso no va a influir en absolutamente nada. No nos vamos a dejar presionar ni por el gobierno ni tampoco por sectores, ¿verdad?, de izquierda que muchas veces quisieran avanzar en una dirección mucho más extrema. Yo creo que hoy día lo que quiere el país son soluciones concretas, ¿verdad?, al problema de sus pensiones y nosotros estamos disponibles para avanzar lo más que podamos en esa dirección siempre y cuando tengamos un gobierno que de verdad abra el oído y no escuche. Porque del otro lado también se escucha, diputado del lado del gobierno que esto va a tener un costo. El hecho de que, por ejemplo, se rechace la idea de legislar en un tema, a mi juicio por lo menos, que hace muchos años que sigo el tema económico, es la reforma más importante de todas las que ha planteado, es lejos la más importante, la reforma de pensiones. Yo diría que la más importante desde el retorno a la democracia. Exactamente, es la más importante de todas, la de ahora es lejos la más importante, pero el hecho que hipotéticamente se rechace la idea de legislar, ¿ustedes están dispuestos a asumir, dice La Moneda, que va a tener un costo político para ustedes más o menos grande por el rechazo ciudadano? Esa es una campaña comunicacional. La verdad que el problema no lo tiene la oposición, independiente de cuál sea la posición legislativa o la votación que vaya a tomar el día lunes. El problema lo va a tener el gobierno cuando la gente se empiece a dar cuenta que si este proyecto es aprobado tal cual está, no les va a mejorar sustantivamente las pensiones y por lo tanto van a quedar muy por debajo de las expectativas que el país tiene. Y ahí el castigo ciudadano lo va a recibir el gobierno. Entonces la invitación que le hacemos nosotros de manera constructiva, bueno, mejoremos este proyecto, reconozcan que hay errores, reconozcan que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. Nosotros estamos disponibles, ahora la pelota la tiene el presidente. Pero el plazo se cumple el lunes de alguna forma. Así es. El lunes se irá a votar la idea de legislar. Hoy día viernes, 72 horas antes, un poquito menos, deben ser 60 horas antes. ¿Sigue siendo, como se dice en la jerga de los emoticones, el dedito para abajo? Sigue siendo incierto y sigue siendo el dedito para abajo, yo creo que... Pero estoy convencido porque el gobierno se abrió de palabra a que nos va a hacer llegar de aquí al lunes un documento concreto, con compromiso y con garantía respecto a que de verdad el gobierno le interesa en esta etapa legislativa avanzar rápidamente. ¿El lunes el plazo final? El lunes el plazo final. Nosotros lo dijimos el día jueves, este proyecto se vota sí o sí el lunes la legislatura. A las 5 de la tarde se define esta situación. Haya o no haya respuesta, la pelota la tiene el Ejecutivo. Nosotros queremos avanzar, pero insisto, no tenemos facultad constitucional para hacer indicaciones a este proyecto. Solo lo puede hacer el presidente de la República y por lo tanto tenemos que sentar las bases de un acuerdo hoy día previo a la votación del día lunes. La democracia cristiana, yo se lo decía en la presentación justamente, una forma de, tiene la llave, porque la reforma tributaria fue la democracia cristiana, la que movió al final la votación de la idea de legislar la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda. Aquí uno ve, por lo menos de afuera, que la posición está bastante más dura para el gobierno respecto a lo que fue la tributaria.
Bueno, al parecer sí, las comisiones son todas distintas, Sí. ¿verdad? Yo en general he tenido posiciones bastante... Pero aquí el pirquineo, entre comillas, como que ha sido, uno ve, Sí, la vota... menos Ahora, efectivo hasta ahora. tampoco es tan grave esta etapa legislativa. Hay muy que considerar que el primer trámite constitucional, este proyecto tiene que pasar por sala, ¿verdad? Y puede cambiar el escenario. Tiene que pasar también por la Comisión de Hacienda, que también tiene que informar. Por lo tanto, en la primera etapa del debate, nosotros esperamos, porque el proyecto eventualmente, independiente de cuál sea la votación, si se rechaza o se aprueba, en algún momento va a volver nuevamente y se va a radicar, va a seguir radicado en la Comisión de Trabajo que presido para la discusión particular. Entonces, es muy relevante que en esta etapa entienda el gobierno que tenemos que llegar a un acuerdo, que tiene que efectivamente recoger nuestros planteamientos. De lo contrario, esta reforma, la verdad, que va a ser muy poco viable desde el punto de vista legislativo. Diputado Raúl Soto, muchas gracias por esta conversación con Canal 24. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Vamos a la